Hola a todos amigos y bienvenidos a el primer episodio de su podcast al que hemos llamado El Poder de la Virtud, Estoicismo en Acción. Mi nombre es William de Farnesio, pero me pueden llamar Willy, y hoy no solo me presento ante ustedes como su anfitrión, sino que también les extiendo una invitación muy pero muy especial. ¿Qué tal si emprendemos juntos un viaje? Un viaje tranquilo que empiece desde cero y paso a paso, lentamente, para conocer, para entender y sobre todo para practicar una de las filosofías más antiguas y, en mi opinión, más necesarias en nuestro ruidoso mundo moderno. Les estoy hablando del estoicismo. Yo sé que hay muchos podcasts hoy en día que hablan sobre la filosofía estoica en español, pero mi intención aquí va a ser diferente. Yo no voy a ponerme en el papel de experto ni pretendo darles una clase magistral sobre el tema, no. Mi objetivo central más bien será que aprendamos juntos como compañeros de camino. Quiero que interactuemos, que este sea un espacio vivo donde sus comentarios y sugerencias enriquezcan cada episodio. Y bueno, pues para que sepan cómo funcionará este espacio, les cuento que la dinámica general será casi siempre la misma. Comenzaremos cada episodio con una historia que nos conecte con el tema. Después hablaremos de un personaje relevante, histórico. Extraeremos un concepto estoico clave al cual nos vamos a referir y nos vamos a concentrar en el episodio. Y luego cerraremos con lo más importante para nosotros, con la tarea práctica estoica para aplicar desde ese momento, desde ese día. Porque ahí está lo que nos va a hacer diferentes. Aquí no nos vamos a quedar en la teoría. Yo pienso que la verdadera riqueza en este camino estoico está en llevar la filosofía a la vida diaria, a pasar de las ideas a la acción. Y esta, amigos, será nuestra marca, será lo que nos va a distinguir. A través de este espacio nos vamos a acercar a los grandes estoicos de la historia, para descubrir cómo su sabiduría, forjada hace más de 2000 años ya, sigue siendo sorprendentemente relevante para enfrentar los retos de nuestra vida moderna. El estoicismo solamente logra entenderse plenamente si volvemos una y otra vez repetidamente a sus raíces. Y por eso, aunque este no será un podcast de historia, a veces va a ser necesario utilizar la historia como hilo conductor. Cada episodio será una breve introducción a conceptos fundamentales, pensada para quienes apenas comienzan en este camino, pero también valiosísima para quienes ya practican y desean mantener su ejercicio estoico renovado, constante y lleno de vida. Porque hay que tener en cuenta que regresar a lo esencial no es repetir, es más bien profundizar, y allí es donde la práctica estoica se potencia. Bueno, y quiero ser muy pero muy claro con ustedes desde el principio. Yo no soy un académico del estoicismo. Yo no he pasado décadas estudiando textos antiguos ni he estudiado formalmente filosofía, no. Yo pienso soy simplemente una persona común y corriente, como la mayoría de ustedes, creería yo. Lo que sí soy es alguien que puede dar testimonio de que mi vida cambió profundamente desde que empecé a practicar algunos de los principios estoicos más básicos. Ya en futuros episodios, si ustedes me lo permiten y a medida que este podcast avance, les compartiré algunas de mis experiencias y de los cambios que el estoicismo ha producido en mi propia vida. Por ahora, pues mi compromiso con ustedes es muy simple. Cada semana y durante unos 15 a 20 minutos aproximadamente compartiré reflexiones y herramientas estoicas muy prácticas que pondremos en acción juntos. Esto lo haré con el ánimo no de graduarnos algún día de una universidad estoica, no, porque en mi opinión eso no se logra, eso es imposible, sino más bien para caminar este sendero con el corazón abierto y listo para aprender, con honestidad y con paciencia. Ahora bien, yo sé que en este punto ya algunos se están preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver toda esta información conmigo? ¿Cómo esta filosofía estoica me puede ayudar en mi vida real, en mi día a día? Y pues yo pensé en lo siguiente. En ciertas situaciones muy comunes pensaría yo, si no todos, a la mayoría de nosotros. A todos nos ha pasado que salimos deprisa un día rumbo al trabajo o a una cita importante. Y justo ese día
nuestro auto no prende o el metro se retrasa o el subte se daña, el tráfico está imposible, la pecera no llega a tiempo. Cualquiera de estas situaciones puede ocurrir y la verdad es que no vamos a llegar a tiempo a donde necesitamos llegar. También nos ha ocurrido a la mayoría de nosotros que tenemos una discusión con nuestra pareja y en un momento de ira explotamos. Decimos o hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. O quizá algo más serio todavía. Nos despiden de un empleo o se rompe una relación que era muy importante para nosotros. Recibimos un diagnóstico de salud que nos cambia la vida. O inclusive algo más grave. Alguien muy querido o cercano enferma o incluso muere, fallece. O algo con lo que nos identificamos definitivamente todos. Vivimos atrapados en una rutina donde el celular, el móvil, no para de sonar. Las presiones sociales nos agobian, el trabajo nos exige más de lo que podemos dar. Las redes sociales están a reventar y nos distraen y sentimos que no tenemos un respiro en el día. Todo esto lo hemos vivido. Todos hemos vivido esto, ¿verdad? Algunas de estas situaciones parecen pequeñas, pero otras son realmente difíciles, son complicadas. Pero todas nos han afectado en algún momento de nuestras vidas. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen poder responder a cada una de estas situaciones con calma, con claridad mental y con el corazón abierto. Sin resignación, pero sí con aceptación y con entereza. Imagínense ustedes actuar con valentía, haciendo lo que nos corresponde para enfrentar estas situaciones duras y para salir adelante. Eso sí, sin dejarnos arrastrar por emociones como la rabia, la frustración o el miedo. Sería increíble, ¿no? Y sí, ya yo sé que algunos estarán pensando, eso suena muy bonito dicho en un micrófono. Eso no es tan fácil ponerlo en práctica en la vida real, y sí. Yo creo que tienen razón, estoy de acuerdo con ustedes y los entiendo. Por eso, la intención de este podcast va a ser prepararnos para enfrentar esos momentos difíciles con otra mirada, con la mirada estoica. Aquí en este espacio vamos a aprender a distinguir lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está y a responder de manera consciente en lugar de reaccionar impulsivamente a este tipo de situaciones. Ahora bien, esta forma de vivir y esta forma de entrenar la mente y el corazón, no piensen ustedes que es una moda moderna, ni un invento reciente. Esta, amigos, es una práctica milenaria que personajes de la historia abrazaron con convicción. Lo más sorprendente es que muchos de estas personas tenían un poder inmenso. Tenían poder suficiente para hacer lo que quisieran con sus vidas, sin que nadie los cuestionara y sin que nadie los juzgara. Inclusive uno de ellos, del cual vamos a hablar más adelante, llegó a ser en su tiempo el hombre más poderoso del mundo. Y aún así, él y otros decidieron vivir conforme a los principios estoicos más básicos. Decidieron actuar con virtud, con autocontrol y con justicia, sin importar las consecuencias. Y como este es el primer episodio, entiendo también que hay muchos que nunca han escuchado de esta maravillosa filosofía de vida. Y por eso quiero comenzar por el principio contestando a una pregunta muy básica. ¿Qué es el estoicismo?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues la definición más sencilla y clara que he encontrado es la siguiente. Aquellos que les gusta tomar apuntes, yo creo que este es el momento para comenzar. El estoicismo es una doctrina filosófica que busca el dominio de nuestras emociones y nuestras pasiones, valiéndose de la virtud y de la razón. El ideal del estoicismo es alcanzar la serenidad y cierto grado de independencia frente al mundo externo y frente a algunos conceptos de moda que en cierta manera nos esclavizan a una vida llena de ansiedades. Esta es una definición clara y muy sencilla que durante los episodios futuros vamos a profundizar y la vamos a disectar para analizarla más a fondo. Pero por ahora y para empezar a recorrer este camino,
es también justo que conozcamos la definición de virtud estoica, ¿no les parece? Al fin y al cabo, este es el nombre que le hemos dado a este espacio y por ende, pues es importante que sepamos a qué nos estamos refiriendo, ¿cierto? Bueno, pues los estoicos definieron la virtud como la excelencia moral que conduce a la felicidad y que se demuestra en la forma como nos comportamos y cómo reaccionamos ante las situaciones desafiantes de la vida. Es una definición también muy corta, muy clara y sencillísima. Para mí pero muy poderosa. Y aquí en esta definición hay algo importante, hay algo que resaltar. La virtud está directamente relacionada con la excelencia, no con la perfección. Ojo, porque esta es una confusión que surge muy a menudo, sobre todo entre los que critican esta filosofía. Pero hay una gran diferencia entre las dos. Una cosa es ser excelentes y otra muy diferente es ser perfectos, lo cual es imposible para nosotros los seres humanos. Los que practicamos el estoicismo apuntamos a la excelencia, no a la perfección. Y eso es importante que quede claro desde el principio. Nadie aquí está diciendo que los que practicamos esta filosofía vamos a ser perfectos, no. Pero lo que sí vamos a intentar es ser excelentes. ¿Ok? Y ahora nos correspondería en este orden de ideas también responder a la pregunta de quién fue la persona que formó la escuela filosófica del estoicismo. Y aquí tenemos que irnos un poco atrás en la historia porque aquí fue donde comenzó todo. Bueno, pues el hombre que hace más de 2300 años dio forma a esta filosofía se llamó Zenón de Sitio. Y para no extendernos mucho en la biografía de Zenón, les cuento rápido. Zenón nació alrededor del año 334 a.C. en Sitio, una ciudad-estado en la isla de Chipre, geográficamente localizada en lo que hoy conocemos como el Mediterráneo Oriental. En ese tiempo, Sitio era un importante puerto comercial. Y como hijo de un mercader, este Zenón creció rodeado de barcos y de mercancías y de marineros que iban y venían por todo el mundo antiguo. La historia cuenta que siendo joven, Zenón emprendió un viaje comercial que cambiaría su vida para siempre, porque durante una travesía, su barco naufragó cerca de las costas de Atenas y Zenón perdió todo. Perdió sus bienes, perdió su mercancía y la embarcación. Y aunque él sobrevivió, de repente Zenón se encontró solo, sin fortuna y en una ciudad extraña, en Atenas. Y fue justamente en ese momento de pérdida cuando comenzó su verdadera ganancia. Buscando refugio y seguramente por curiosidad, nos cuenta la historia, Zenón entró en una librería y empezó a leer obras filosóficas ahí que se referían a los pensamientos de un tal Sócrates, sí, el pensador griego del que la mayoría de nosotros, si no todos nosotros, hemos escuchado hablar en algún momento. Y Zenón, fascinado por lo que leía, preguntó dónde podía encontrar hombres como este Sócrates del que hablaban esos libros. Y el librero le señaló a un filósofo llamado Crates de Tebas que estaba enseñando en la plaza pública. Zenón, pues a partir de ese momento se convirtió en discípulo de Crates y después de Crates también fue discípulo de otros maestros. Y años después, todo este conocimiento, todo lo que aprendió lo llevó a desarrollar su propia escuela filosófica. Así fue como alrededor del año 300 a.C. comenzó a enseñar en un pórtico público en Atenas llamado la Stoa Poikile. Disculpen aquellos que hablan griego porque no sé si estoy pronunciando bien esas palabras. Pero Stoa Poikile traduce al español a pórtico pintado. Y fue de ese lugar, la Stoa, con S, de donde surgió el nombre de su filosofía, estoicismo, con E, ya traducida al español. Lo interesante de esta historia, creo que ya lo habrán captado, es que el nacimiento del estoicismo no fue el resultado de una vida cómoda o de un plan perfecto, sino fue el resultado de un naufragio, de una pérdida total. En una situación en la que la mayoría de nosotros nos habríamos derrumbado completamente, Zenón se levantó. Zenón transformó una tragedia, su tragedia personal, en el punto de partida de una vida dedicada a enseñar cómo vivir con virtud, con independencia y en paz, sin importar lo que el mundo exterior nos quite. Y aquí, amigos, nos encontramos con lo que para mí
hace diferente y especial al estoicismo, lo que en realidad me atrajo a acercarme a esta filosofía. Porque aunque Zenón y los exponentes clásicos más importantes de esta filosofía vivieron ya hace más de 2000 años, como dije anteriormente, los problemas a los que ellos respondían en esos tiempos siguen siendo los mismos problemas que enfrentamos nosotros hoy, día a día, en este tiempo moderno. Si pensemos y analicemos bien, miren, la avaricia, la traición, la injusticia, la envidia, el egoísmo, el abuso de poder tan de moda hoy en día, el miedo al fracaso, la ansiedad por lo que nos pueda ocurrir en el futuro, los problemas laborales o de pareja, todos esos son problemas modernos. ¿Y qué decir de los desastres naturales como los terremotos, los huracanes, los volcanes, las tormentas, las inundaciones o las sequías? Todo esto sigue azotando a la humanidad. Nada de esto ha cambiado. Han cambiado las ropas, han cambiado las ciudades, obviamente han cambiado las tecnologías, pero amigos, la naturaleza humana sigue siendo la misma. Esa no ha cambiado. Por eso, por esta razón, las enseñanzas estoicas no han perdido vigencia, porque están dirigidas a la condición humana. Y eso, mis apreciados amigos, no ha cambiado. Eso hace que el estoicismo sea eternamente relevante. Bueno, y si ya llegaron hasta este punto del episodio y si deciden acompañarme, yo los invito a que tomen este podcast no como una clase, ni como un sermón, sino como una conversación entre amigos, sentados en una sala, tomándonos un café, un vino, una cerveza. Y si al final de cada episodio se quedan con una idea, aunque sea una idea pequeña que puedan aplicar ese mismo día o esa misma semana en sus vidas, entonces ya habremos avanzado juntos, ¿les parece? Por eso ya para terminar, la tarea estoica para esta semana va a ser muy sencilla. Quienes quieran participar, consíganse un cuaderno, una libreta o una agenda, no sé cómo le llamen en sus países. No importa que sea sencillo o económico, lo importante es que sea un espacio propio de ustedes, en donde puedan tomar apuntes y registrar sus pensamientos, desarrollar algunas tareas y llevar un diario personal sencillo, un diario estoico, al estilo de los grandes maestros de esta filosofía. Y bueno, hasta aquí el primer episodio del Poder de la Virtud, Estoicismo en Acción. Coméntenme si les gustó, si lo disfrutaron, si logré captar su atención. Déjenmelo saber, por favor. Gracias una vez más por acompañarme y por estar presentes aquí desde el principio, desde el primer capítulo. Recuerden que sus comentarios serán siempre bienvenidos y apreciados, así que espero leerlos y que me digan qué piensan de este espacio. Nos escuchamos la otra semana, cuando seguiremos dando pasos concretos y firmes en este camino estoico. Y no olviden nuestra frase mantra del podcast. Solo la virtud abre la puerta a la verdadera felicidad. Que tengan una feliz semana, amigos. Gracias.